En el vídeo de hoy vamos a realizar un repaso del tema 7 de lengua castellana y literatura. En el primer punto decíamos que a veces yo puedo añadir al final de la palabra ito o ita para decir que algo es más pequeño o más pequeña. Y veíamos los siguientes ejemplos. En este caso me encuentro una mochila grande y una mochila que es más pequeña. Entonces diríamos una mochila y una mochilita. He añadido al final ita para decir que es más pequeña. En el siguiente ejemplo veo un cesto y un cesto más pequeño. Entonces diríamos un cesto y un cestito. Añado ito al final para decir que es más pequeño. Y en el último ejemplo vemos una maleta y una maleta más pequeña. Entonces diríamos una maleta y una maletita. Añado ita para decir que es una maleta más pequeña. Luego en el tema hablábamos del diálogo. Decíamos que un diálogo es una conversación entre personas. Y vimos en clase el siguiente diálogo entre la tica y su madre. Siempre que aparece la cara de la tica significa que esto lo dice ella. Y siempre que aparece la cara de la madre significa que esto lo dice la madre. Luego hablábamos en el tema de cómo unimos oraciones usando la I griega. Y veíamos el siguiente ejemplo. Dice aquí, el anciano duerme. Y luego tengo otra oración que dice, la niña lee. Y tenemos que unirlas usando Y. Entonces yo diré, el anciano duerme. Y ahora coloco la Y. Y sigo escribiendo, la niña lee. Fijaos cómo la L ya no es mayúscula, porque no hay ningún punto ni nada, sino que viene una I delante, ¿vale? Entonces la L mayúscula de antes desaparece y se convierte en una L minúscula. No olvidéis el puntito final, ¿eh? Luego abajo teníamos lo mismo, tenemos dos oraciones, Iván se disfraza, Julia canta, y tenemos que unirlas con Y. Pues yo diré, Iván se disfraza y Julia canta. Fijaos cómo de nuevo he colocado la Y y luego sigo escribiendo. Y en este caso, cuidado aquí. Julia sí va con mayúscula porque es un nombre de persona. ¿Vale? Cuidado aquí. Y como he dicho antes, no olvidéis el punto. Más tarde en el tema hablábamos de la regla que hay que usar para escribir el sonido F. Tenemos que el sonido F se escribe con Z cuando va delante de la A, la O y la U. Por ejemplo, zapato, zorro, zueco. Y decíamos que el sonido F se escribe con C delante de la E y de la I. Por ejemplo, cesta, cisne. Y nosotros realizamos en clase este ejercicio. Teníamos que colocar aquí las palabras que llevan za, zo, zu y las palabras que llevan ce, ci. Teníamos manzana, lazo y zumo. Fijaos cómo abajo ahora he puesto cerdo, cepillo y bicicleta. Todas las palabras de arriba llevan Z y todas las palabras de abajo llevan C. ¿Por qué? Fijaos, manzana como va con la A, pues delante tengo que poner una Z. Lazo como lleva una O, delante tengo que poner una Z. Y zumo como lleva una U, delante tengo que poner una Z. Cerdo como lleva una E y la Z no se puede escribir con la E, pues tengo que escribir una C. Cepillo como lleva también una E, tengo que colocar delante la C. Y bicicleta como lleva una I y ya sabemos que la Z no se puede escribir con la I, pues tengo que escribir una C. Después estuvimos hablando de nuevo de los adjetivos, pero ahora de los adjetivos de estado. Y decíamos que los adjetivos de estado son palabras que me dicen cómo están las personas, las cosas o los animales. Vamos a ver dos ejemplos. Dice aquí, Sohan está dormido. Fijaos cómo la palabra dormido es un adjetivo porque me está diciendo cómo está Sohan. En el siguiente ejemplo dice, Rania está descalza. Descalza sería un adjetivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo está Rania. Y si os dais cuenta,
En ambos ejemplos aparece la palabra está. Está. Luego realizábamos el ejercicio número 1 y decíamos que teníamos que mirar la imagen y utilizar estos 3 adjetivos. El primero era, el leñador está enfadado. Enfadado, un adjetivo porque me está diciendo cómo está el leñador. La segunda dice, el hacha está rota. Rota es un adjetivo porque me dice cómo está el hacha. Y el último me dice, la leñera, o sea, esto de aquí, está llena. Llena es un adjetivo porque me está diciendo cómo es la leñera. Luego estuvimos hablando de cómo es una receta y estuvimos completando una receta y haciendo otra receta. Lo primero que tenemos que saber de la receta es que tiene 3 partes. La primera de ellas es el nombre del plato y la foto. Tenemos el nombre del plato, que en este caso es arroz con pollo al curry, y la foto de cómo debe de quedar el plato. Siempre aparece la receta, el cómo debe de quedar el plato, una foto. Luego tenemos los ingredientes. Los ingredientes son los alimentos que yo necesito para hacer este plato. En este caso, pues un vaso de arroz, pechuga de pollo, una cebolla, 2 vasos de agua, aceite, curry y sal. Fijaos cómo normalmente los ingredientes también aparecen las cantidades. Aquí me dice que es un vaso de arroz nada más. Aquí me dice que es una cebolla, 2 vasos de agua. Es verdad que algunas veces no aparecen las cantidades porque a lo mejor es una pizca, una cucharada, ¿vale? Pero normalmente debe aparecer las cantidades en los ingredientes. Y luego tenemos la preparación. La preparación son los pasos que yo tengo que seguir en orden, cuidado, son pasos que hay que seguir en orden para realizar esta receta. Y recordad que siempre, repito, siempre en la preparación deben aparecer los numeritos para saber qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿vale? Siempre hay que poner numeritos para que esté ordenado los pasos. Y luego, por último, en el tema estuvimos hablando de cómo se explica, pues, cómo es un paisaje, cómo es una foto, no de un lugar. Y en este caso, bueno, pues hicimos el ejercicio del desierto. Nos pedía el ejercicio que usáramos la palabra desierto, dunas y laguna. Y yo os decía que hay que decir qué es. Hay que decir qué hay en el paisaje. Y hay que decir cómo es. Y para decir cómo es, yo tengo que usar adjetivos. Y además yo tengo que usar palabras importantes, palabras mágicas como hay, se ve, a la izquierda, a la derecha, al fondo, ¿vale? Son palabras mágicas que debemos de usar. Y recordad, muy importante, que no se pueden repetir palabras. Vamos a ver cómo quedó este ejercicio. Decíamos, es un desierto enorme. Fijaos cómo yo, además de decir que es un desierto, he puesto que es enorme. Enorme sería adjetivo. Luego digo, se ven dunas bonitas, palmeras verdes y una laguna pequeña. He dicho que se ven dunas, pero también he dicho cómo son esas dunas. Por eso he puesto bonitas, que sería adjetivo. Luego he dicho que hay palmeras verdes. Fijaos, es otro adjetivo, verdes, porque me está diciendo cómo son las palmeras. Y luego he dicho que hay una laguna que es pequeña. Pequeña también sería adjetivo. No olvidéis las mayúsculas, los puntitos, y cuando yo digo muchas cosas tengo que usar la coma y para decir lo último, la I griega. Y fijaos cómo yo en ningún momento he repetido palabras. De esta forma me queda un texto bonito y ordenado. Y con esto, chicos, terminamos el repaso del tema 7 de lengua. Espero que os haya gustado, que os haya servido para repasar y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!